estar internado en nuestra clínica. Todo lo que se haga después de 24 horas se considera alimentación tardía. Y vamos a hablar de programas de alimentación enteral total, porque yo sé que hay muchas formulaciones de alimentación microenteral. Yo no me metí mucho acá, pero si quieren al final de la presentación discutimos sus experiencias con la alimentación microenteral. Pero básicamente a lo que le vamos a apostar en este momento es alimentación temprana. ¿Listo? ¿Qué dice la UASABA y cómo voy a empezar a introducirlos entonces a ustedes a esta conferencia? La UASABA hace más o menos unos 3 o 4 años inició una campaña de socialización con la alimentación, no solamente del paciente crítico, sino la alimentación como un aspecto importante de los perros y los gatos. Entonces ellos dijeron, mire, uno de los problemas más grandes que tenemos los veterinarios o a los que nos enfrentamos los veterinarios es a la alimentación, y es porque consideramos la alimentación de los pacientes como un aspecto menor o de menor relevancia dentro del examen físico. Y miren a lo que ellos le apuestan. Ellos dijeron, mire, lo que nosotros tenemos que hacer para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, no solo pacientes internados en un hospital, sino pacientes en una consulta de medicina interna o una consulta en general, es hacer una valoración nutricional. Y nos dicen, está como quinto punto dentro del examen físico, es un signo vital. La alimentación del paciente es una prioridad dentro de la evaluación integral del paciente. Entonces no solamente nos va a preocupar todos estos que son signos de evaluación del sistema cardiovascular, el respiratorio y el neurológico, sino que de quinto vamos a dejar, o de tercer sistema, vamos a dejar el sistema nutricional o todo lo que implica la nutrición como un aspecto extremadamente relevante. Entonces, digamos que una de las cosas en las que yo más énfasis voy a hacer en esta presentación es que aprendamos a entender la alimentación como una condición vital en el paciente, obviamente hospitalizado, que es de lo que vamos a hablar acá. Lo primero entonces que nos recomienda la UASABA es hacer una valoración general del paciente. Hay que determinar si el paciente tiene factores de riesgo para sufrir una alteración nutricional. Y esos factores de riesgo van a estar determinados por 3 aspectos importantes. El primero sería factores específicos del animal. Y digamos que sobre esto, pues hay cosas que ya nosotros entendemos muy bien y que ha habido una educación por parte una educación muy responsable por parte de la industria, que hay veces uno tiende a pensar, ¿cierto?, como en la industria como el gran enemigo, pero una de las cosas que yo más rescato de la nutrición animal es que se han tomado la molestia de investigar y nos permiten a nosotros no tener que pensar en qué le tengo que dar a un paciente, y que además la evidencia nos permite entender que la alimentación, por ejemplo, de un paciente con enfermedad renal requiere una alimentación especial, que hay una solución, digamos, que nos provee o nos entrega la industria, y que además esa intervención tiene un impacto significativo cuando evaluamos la evidencia. Darle un alimento para cuidado renal a un paciente con enfermedad renal va a mejorar su expectativa de vida. Sobre eso nosotros ya no tenemos que hacer muchas discusiones, eso ya está entendido. Entonces hay factores específicos del animal. El animal que tiene una enfermedad renal, como ejemplo, va a necesitar una dieta o va a necesitar una alimentación especial. O sea que yo tengo que considerar la enfermedad renal como un aspecto o un factor de riesgo específico del animal. Hay factores de riesgo específicos de la dieta. Entonces hay varios ejemplos. Nosotros sabemos ahora que esta creciente corriente cultural, ¿cierto?, o esta moda de administrar alimentos grain free, todavía la FDA no lo tiene claro, pero eso los llevó a ellos a hacer un monitoreo muy juicioso de la aparición de cardiomiopatía dilatada en algunas razas específicas, y vimos cómo el Golden aparece en los últimos 3 años como una de las enfermedades, de las razas con más incidencia de cardiomiopatía dilatada, donde no aparecía como uno de los grandes, digamos, candidatos o a tener mayores factores de riesgo. Digo que
que todavía es una hipótesis que no se ha podido aclarar, pero aparentemente las dietas libres de grano o las dietas veganas para estas razas favorecen la aparición de cardiomiopatía dilatada. Pareciera que esa es la hipótesis, todavía falta, yo me imagino que estudios más largos para poderlo confirmar, pero lo que sí está claro es que eso prendió una alarma en la FDA. Y también nosotros ahora estamos viendo cómo han aparecido una serie de estudios, todavía nada muy concreto, más que todo reportes de casos, series de casos, cosas que no generan mucha evidencia, pero también para algunos de nosotros está claro que la aparición de dietas crudas representa o incrementa algunos riesgos, ¿cierto? Por el simple hecho de que hay unas bacterias, unas cosas ahí a las que de pronto no todos los perros están preparados. Entonces hay veces hay factores relacionados con la dieta. Y ni qué decir, ¿cierto? De la dieta, pues la clásica dieta de sobrados. Eso representa un factor de riesgo para algunos animales. ¿Listo? Y finalmente hay condiciones ambientales. En el paciente hospitalizado, me parece a mí que aunque estos dos aspectos son relevantes, este es un factor fundamental en el paciente hospitalizado. ¿Por qué? Porque el ambiente al que el paciente está, digamos, sometido, o los cambios a los que el paciente está sometido, condiciones de estrés, condiciones dolorosas, ¿cierto? Como tener un catéter, tener una herida, estar alejado de sus propietarios y sobre todo estos perrijos, ¿cierto? Que ya no son un perro común y corriente, sino que es una extensión de las extremidades del propietario y que tienen los requerimientos afectivos tal vez de un niño pequeño, pues son animalitos donde ese cambio de ambiente ya representa un estrés adicional para el paciente, que puede estar relacionado a una enfermedad o simplemente al hecho de estar alejado de sus seres queridos o de su casa. Entonces, en el paciente hospitalizado, ahorita vamos a ver que solo esto, así estas dos cosas estén bien, así yo seleccione una dieta adecuada y el paciente aparentemente no tenga ninguna comorbilidad, solo el cambio de ambiente ya representa un riesgo que amerita una valoración nutricional. Entonces, ¿cómo vamos o qué vamos a determinar nosotros que sea un factor de riesgo? Factor de riesgo es cualquier desorden nutricional representado por un problema específico del animal o de la dieta o del ambiente, y no solamente la inanición, la obesidad, las endocrinopatías, alteraciones en la calidad del pelaje. Todas esas son condiciones que me ameritan a mí tomarme la molestia de pensar cómo voy a alimentar a este paciente. Como nosotros vamos a hablar específicamente del paciente hospitalizado, entonces hoy vamos a hablar mucho de inanición, porque una condición especial del paciente hospitalizado es que no come. Hay un trabajo que se hizo en medicina humana, no traje la referencia, pero a quien quiera se la puedo compartir. Revisaron los mejores hospitales, o digamos que hay unas características de estandarización, pero muchos hospitales en América Latina, y ellos lo que utilizan son las variables donde evalúan como el déficit calórico, es decir, si la alimentación que le daban a pacientes, ojo que esto es en humanos, si la alimentación que le daban a los pacientes se cumplía o no se cumplía a cabalidad con respecto a los cálculos, y ellos se dieron cuenta que en pacientes hospitalizados en América Latina, más o menos entre el 40 y el 50% de los pacientes estaban con un déficit calórico, es decir, incluso en una unidad de cuidados intensivos humana, donde hay nutricionistas, donde hay toda una población evaluando esto, nunca se alcanzan los requerimientos calóricos. No les digo esto para que se sientan felices o para que ustedes no hagan nada. Les digo esto para que pensemos que estar hospitalizado ya representa un riesgo de inanición. Nadie, absolutamente nadie, engorda en un hospital. Nadie engorda en un hospital. Usted sí se hincha, pero eso tiene que ver con un tema de presión oncótica, tiene que ver precisamente relacionado con la nutrición o tiene que ver con un balance hídrico. Lo que usted gana en un hospital es agua. Nadie nunca engorda en un hospital. Es más, si usted pronto tiene una consecuencia importante de la pandemia y ha estado mucho en su casa y ha ganado unos kilitos, deberían buscar una dieta, en vez de un gimnasio, buscar la dieta del hospital, que lo encierren a uno ahí en una habitación y va a ver cómo rapidito usted empieza a perder peso. Entonces, factores de riesgo, solamente estar hospitalizado representa un factor de riesgo y amerita que nosotros consideremos si la alimentación de este paciente está siendo adecuada o no. Listo, solo ser hospitalizado ya es un factor de riesgo. ¿Qué nos dice
este es un trabajo hecho en humanos que representa los factores de riesgo, ¿cierto? Para que un paciente requiera una intervención. Entonces, por ejemplo, que tenga una alteración en la función gastrointestinal, que tenga dietas no convencionales, ¿cierto? Que coma golosinas, que tenga un índice corporal, perdón, esto no es de humanos, sino que es una de las recomendaciones de la UASABA para, ahí me quedó mal esta referencia, para que un paciente tenga una condición, ¿cierto? O que amerite una intervención pues nutricional, que tenga un índice de condición corporal muy elevado o muy bajo, que el paciente haya perdido peso, que haya bajado la calidad del músculo, la cantidad de músculo, que la piel o el pelaje esté pobre y que haya nuevas enfermedades. Cualquiera de estas representa a mí la necesidad de hacer una intervención. Ahora, si yo empiezo a chulear muchas, entonces mientras más chulos tenga el paciente, pues con mayor velocidad o la intervención que hay que hacer va a ser mucho mayor. O sea, no es lo mismo un paciente que solamente tiene una dieta de casa, por ejemplo, la intervención puede ser sencilla, porque si él está bien, pero está recibiendo dieta casera, yo lo único que voy a tener que hacer es modificar la dieta. Pero si yo empiezo a sumar una enfermedad renal, obesidad, enfermedad articular y además tiene una dieta inadecuada, entonces yo ya tengo que empezar a modificar una serie de cosas. O si tiene, por ejemplo, una alergia alimentaria. Entonces todas esas son variables que se empiezan a sumar para que yo tenga que hacer un estudio o hacer una selección mucho más juiciosa de la alimentación que le voy a dar al paciente. ¿Cómo partimos entonces nuestro algoritmo? Vamos a hacer una valoración del paciente y si no hay ningún factor de riesgo, si aquí yo no tuve que chulear nada, entonces pues yo no tengo que hacer ninguna acción. Pero si en cambio yo tengo que chulear muchas cositas de acá, a lo mejor las intervenciones que yo tenga que hacer tienen que ser bastantes. Todavía no hay un score, o sea, ellos lo que hicieron es una recomendación, pero a pesar de que ya hicieron algunos estudios para evaluar esa recomendación, todavía no hay un score que le diga a usted, vea, un paciente que tenga 4 chulitos acá y 4 acá, está muy mal, y en cambio uno que tenga solo 2 está mejor. O si es más importante para la intervención, por ejemplo, tener un pelo pobre y una condición corporal, o si por ejemplo la dieta influye más. Entonces simplemente usted lo que tiene que hacer es considerar estos como factores de riesgo, pero no podríamos decir en este momento, faltarían más estudios para poder decir que mientras más chulitos tenga, pues el paciente va a tener un peor pronóstico, o va a ser más difícil o más costoso, o incrementa la mortalidad. Realmente no son cosas que se planteen en este trabajo, pues, o en esta recomendación que da la USABA. Índice de condición corporal, ellos recomiendan hacerlo de 1 a 9, pero todos nosotros sabemos que hay otras escalas donde se puede trabajar de 1 a 5. ¿Qué es lo realmente importante? Que nosotros entendamos las diferencias de cada uno. Entonces de 1 a 3 vamos a considerar, cuando se habla en escalas desde el 1 hasta el 9, 1 a 3 son pacientes demasiado delgados, 5 sería considerado el paciente ideal, y es muy importante que todavía podamos palpar las costillas, ¿cierto? Que se vea que tiene cintura. Y el paciente demasiado pesado sería un paciente de 7 a 9. Listo, que ya lo que hace es simplemente incrementar esa esfericidad, ¿cierto? Del barril o del abdomen, se le cuelga la grasa y ya usted, por más que lo sobe, no encuentra pues como costillas. Al igual que esta escala, aparece una escala para gaticos, ¿cierto? De 1 a 9, pero les recuerdo que tampoco hay ningún estudio que diga que es mejor hacerlo de 1 a 9 o de 1 a 5. Realmente lo que usted sí tiene que tener claro es con cuál escala está trabajando, porque si usted no le informa a sus compañeros de trabajo, o si usted no lo tiene protocolizado, usted va a decir, tengo un paciente 5, y alguien va a pensar que es un paciente ideal porque en su mente tiene la escala de 1 a 9, pero si en su mente alguien tiene la escala de 1 a 5, va a decir 5, eso es un marrano, ¿cierto? Está muy gordito. Entonces es muy importante establecer si es 5 de 9 o 5 de 5. Ahí ya yo creo que está claro la diferencia, pues, o lo que podría implicar. Y una cosa que me parece muy importante que aporta la USABA con estas guías o con estas recomendaciones es, hombre, usted no solamente tiene que mirar qué tan redondito es el paciente, sino que usted tiene que mirar cómo están los músculos, porque no es lo mismo ser un gordito o un flaco
finalmente lo importante es la calidad de la proteína que tiene ese paciente por dentro. Nosotros todos somos veterinarios, algunos veterinarios zootecnistas, y yo sé que no podemos dejar de lado eso que nos enseñaron alguna vez en la universidad, y es que finalmente en la producción la calidad de músculo refleja la salud, ¿cierto? De un hato, o la genética, refleja un montón de cosas. Y en nuestros pacientes igual nosotros por ahora pues no estamos tan mal como para comernos nuestros pacientes, ¿cierto? Pero de todos modos valorar la calidad del músculo es muy importante para saber que están saludables, ¿cierto? Entonces un paciente que está en una situación ideal es el paciente que tiene poca grasa, ¿cierto? No tiene grasa acumulada, quiere decir que no tiene una condición corporal elevada, y que yo siento que hay un tono muscular, ¿cierto? Que hay una capa de músculo gruesa entre los huesos y la piel. Y un paciente que yo ya no siento nada, pues que está peladito, como este paciente que de pronto está muy flaquito, entonces yo ya sé que no solamente la condición corporal, sino la condición muscular de ese paciente está disminuida. Y mucho cuidado, porque eso no lo podemos hacer por un examen físico, no lo podemos hacer por un examen físico, pero hay pruebas que nos ayudarían para eso, que no están validadas, pero que es muy importante tener en cuenta. Les pongo este ejemplo. ¿Qué les parece este paciente? Este es un paciente que, bueno, se tomaron radiografía seguramente por un problema respiratorio, pero miren esos pliegues de la piel, todo esto es piel y grasa, ¿cierto? Pero miren que tiene un montón de grasa en el cuello, y realmente la capa muscular, si yo pudiera tocar esto, miren que los huesitos están pelados, ¿cierto? Entonces este es un paciente con una condición corporal elevada, pero una calidad de músculo muy pobre, muy baja. Es un paciente que seguramente su nutrición por muchos aspectos es inadecuada. Entonces es un factor de riesgo que también hay que considerar, no solamente la condición corporal, sino la calidad del músculo. ¿Qué nos dice el doctor Daniel Chan en una tabla en su libro de alimentación de pacientes hospitalizados sobre la calidad o el índice de masa muscular? ¿Cómo lo puedo clasificar? Entonces él dice, usted también lo puede clasificar de 0 a 3, palpando la región dorsal sobre la espina, ¿cierto? Entonces el paciente 0 es que tiene muy desgastado o severamente perdido la cantidad de músculo, y el paciente 3 es el paciente que tendría una masa muscular normal. Primera conclusión del día de hoy, primer aspecto que nosotros nos tenemos que llevar de la charla: todos los pacientes hospitalizados deben recibir valoración nutricional. Entonces, ya sabemos que hay unas guías. Yo ahorita les voy a pasar las recomendaciones de la USABA. Eso está gratis y está disponible para todo el mundo. De hecho, hay un derrotero. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros? Todos los pacientes que entren a mi hospital, yo debo hacerles esta encuesta y considerar que solo por el hecho de estar hospitalizados ya van a requerir una intervención nutricional desde el minuto 0 en que el paciente entra al hospital. ¿Listo? Entonces todos los pacientes hospitalizados requieren una valoración nutricional. Es tan importante la valoración nutricional como la ventilación mecánica, como el uso de soporte vasopresor, el monitoreo hemodinámico, el monitoreo de la camografía. Aprender a entender la valoración nutricional como una extensión de todo ese manejo integral que hacemos nosotros con el paciente crítico. Recuerden que la USABA nos dice, es un quinto signo clínico. Entonces, así como respirar, como ver latir ese corazón, como ver que se perfundan las mucosas, es importante saber que el paciente está alimentado, debe ser considerado una prioridad. ¿Por qué? Porque todos los pacientes, ya lo decíamos ahorita, absolutamente todos los pacientes que ingresan a un hospital van a sufrir de una condición que se llama estrés e inanición por estrés intrahospitalario. Entonces, una enfermedad crítica, ¿cierto? Ya de por sí, la enfermedad que puede ser trauma o una infección, puede haber un politraumatismo o puede haber sepsis, va a generar una condición estresante en el paciente, va a liberar una respuesta neuroendocrina, casi siempre mediada por catecolaminas, liberación de adrenalina, de noradrenalina, y posteriormente vamos a una cascada de cortisol hasta que se acaba. Sabemos que hay renina, angiotensina, aldosterona, vasopresina, todo un montón de sustancias que alteran la hemodinamia y que alteran la perfusión de algunos órganos,
y que van a inducir un catabolismo descontrolado. Hay una respuesta inflamatoria y procoagulante. Entonces la respuesta inflamatoria también, hipoperfundia algunos lechos. ¿Para qué necesita el cuerpo darle sangre, por ejemplo, a la piel o a los músculos si lo necesita el mismo corazón? Entonces esas son condiciones en las que seguramente se va a activar una respuesta, digamos, catabolizante. Se va a perder proteína, se va a perder grasa, van a incrementar los triglicéridos en circulación porque se vuelven una fuente de energía, y todos los procesos que implican la gluconeogénesis, pues nosotros sabemos que están perdidos. De hecho, una de las condiciones que para nosotros siempre se ha sabido en el paciente que tiene un trauma o que tiene una sepsis, por ejemplo, es que hay una insuficiencia, ¿cierto? Una incapacidad mitocondrial para producir energía a partir de la glucosa. Y se liberan otras sustancias relacionadas con esta cascada inflamatoria como adipoquinas, ¿cierto? Que van a producir una resistencia a las señales anabolizantes como la insulina, por ejemplo. Entonces acá en esta imagen también del libro del Dr. Chan podemos entender un poquitico qué es lo que sucede con el paciente que está hospitalizado por una enfermedad grave. Normalmente, ¿qué sabíamos nosotros? Que todos los pacientes que producen ácido láctico, puede ser por el ejercicio o por alguna condición, digamos, no tan patológica o fisiológica, ese ácido láctico, gracias al ciclo de Cori, que es el ciclo mediante el cual otro órgano distinto al que produjo el ácido láctico lo convierte de nuevo en una energía, una fuente de energía. Por eso siempre hemos dicho que el lactato, aunque nosotros lo vemos en la clínica como un indicador de que las cosas están mal, el lactato es una fuente de energía, y el lactato pues finalmente es un mecanismo para que las células no se mueran muy rápido. No es tan eficiente como hacer o producir energía a partir de el ciclo de Krebs, pero es una forma alternativa de producir energía a partir del ciclo de Cori. Entonces todos los animales hiperlactatémicos finalmente construyen con ese ácido láctico energía a partir del ciclo de Cori. Pero ¿qué pasa en un paciente o que tiene una neoplasia, o qué pasa en un paciente que tiene un estrés asociado a una enfermedad, o que tiene un estrés asociado a una hospitalización, ¿cierto? Lo que le va a pasar a ese paciente es que además de la liberación de ácido láctico, pues va a haber un proceso inflamatorio, ¿cierto? Y van a haber unos mediadores inflamatorios como el factor de necrosis tumoral, alfa, algunos interferones, algunas interleuquinas que producen unas señales en el cerebro que inducen a la anorexia, y por eso es que un perro enfermo no quiere comer. Es muy raro que uno vea un perro con un piómetra, o que usted vea un perro con una peritonitis, o que usted vea un perro con un parvovirus o una pancreatitis y que el perro quiera comer, porque todas estas señales inflamatorias le dicen al cerebro: hermano, no coma. Y todo lo que eran las señales del apetito, así el paciente esté hipoglicémico, así el paciente esté en un catabolismo, él no va a querer comer, el apetito baja y el paciente entra en una fase de ¿qué? Anorexia. Esto es muy evidente en perros, y que vamos a decir en gatos, pues un gato solo con que le cambien de ambiente, o sea, no necesariamente está enfermo, pero solo con que lo saquen de la casa ya es un estímulo suficiente para que él libere un montón de sustancias que induzcan a una anorexia. Y además, pues el cuerpo tiene que buscar fuentes de energía, pero como la mitocondria no está bien para hacer el ciclo de Krebs, entonces ¿qué tiene que hacer? El empezar a sacar energía de otras fuentes alternativas, que seguramente va a ser la reserva de grasa que tenga, y si tiene mucha, pues está relativamente bien hasta cierto punto, pero nosotros sabemos que una de las fuentes más importantes de donde saca el cuerpo energía terminan siendo las proteínas, y esto es lo peor, porque lo peor para un riñón, lo peor para un paciente es que su alimentación sea a partir de sus propias proteínas constitutivas, ¿cierto? Y finalmente, la disminución entonces de la masa corporal, va a haber una hipertrigliceridemia porque está moviendo todos esos ácidos grasos a partir de la grasita que tenía almacenada, y va a haber una resistencia a la insulina. La pérdida de proteína, la pérdida de grasa, la resistencia a la insulina, que son factores, la insulina es un factor anabolizante, pero usted lo perdió, no le permiten en ningún momento ganar peso, por el contrario aceleran una pérdida de peso. Entonces, características del paciente estresado, hospitalizado, anorexia y caquexia. Hay dos condiciones en las que un paciente puede tener inanición.
Hay una inanición simple, por ejemplo, usted tiene un perro y un día se le olvidó darle la comida, puede pasar, o que se le olvide 2 o 3 días, pero si ese animal está en su casa, está sano, está contento y simplemente usted no le dio la comida, o simplemente el perro por alguna condición dejó de comer, pero no tenía, bueno, este es el ejemplo característico de un ayuno, ¿cierto? Para una cirugía programada o para un examen de sangre. Entonces, ¿qué hace él? Disminuye la rata metabólica, disminuye el catabolismo proteico. Él dice, uy, nos vamos a preparar para una hambrecita larga. Entonces él empieza antes a proteger las proteínas, que es lo más importante, y empieza a hacer un catabolismo de las grasas. Y por eso es muy frecuente que algunos pacientes en exámenes de sangre, por ejemplo, le hagamos un examen de orina y si tiene un ayuno prolongado, entonces vamos a ver que hay cuerpos cetónicos elevados, ¿cierto? Y lo que uno hace, por ejemplo, cuando usted combina con un programa especializado, programado y preparado, usted quiere hacer una dieta, ¿cierto? Pero no la dieta pues que usted vive en Facebook, sino que usted hace una cosa bien planteada, lo más probable es que usted pierda grasa, se acompaña eso del ejercicio y no pierda tanta proteína. Cuando nosotros mezclamos la inanición con un estrés fisiológico, entonces ya ahí sí, en vez de usted bajar grasa, lo que usted empieza a bajar es mucha proteína, ¿cierto? Y empieza a perder obviamente grasa también, pero más poquitica. Lo que usted empieza a hacer es a perder de una manera impresionante proteínas. ¿Por qué? Porque cuando usted le mezcla a la inanición estrés, lo que usted hace es incrementar la rata metabólica. Todos los pacientes sépticos, todos los pacientes politraumatizados, lo que están perdiendo es de una manera combinada proteínas o grasas porque se incrementan los requerimientos y adicionalmente se disminuye la producción. Voy a hacer una pregunta, me gustaría que responda el que se anime pues por el micrófono, ¿cierto? No tienen que responder todos a la vez, no se vayan a poner ahí a pelear por el micrófono. ¿Cuáles creen ustedes que serían indicadores útiles de malnutrición en un paciente hospitalizado? O sea, ¿cómo podría yo darme cuenta que un paciente está desnutrido? ¿Por la albúmina, porque tiene un pelo de mala calidad, porque disminuye el índice de masa corporal, porque está hipoglicémico, porque le baja el colesterol o porque hay una disminución en la masa muscular, no en el índice de masa corporal? ¿Cuál creen ustedes que sería el indicador más temprano? Si uno quisiera decir, bueno, este de aquí en adelante va a ser mi marcador para determinar si el paciente está o no está desnutrido en un paciente hospitalizado. ¿Qué piensan ustedes? La glucosa, porque se baja muy rápido. Es un indicador pronto. ¿Me recuerdas su nombre? Ana Mafla. Hola Ana, ¿cómo estás? Que no sé quién estaba preguntando. La glucosa, muy bien. ¿Quién da más? Cuando yo hablo de un indicador útil, sería un indicador temprano, por ejemplo. Entonces, ¿por qué la glucosa no sería un indicador temprano? Salvo que el paciente tenga una enfermedad hepática y en la sepsis eso puede pasar, pero sería más un indicador de funcionamiento del hígado que de la glucosa. Todos nosotros sabemos que si un paciente no come un día o dos, no necesariamente eso va a inducir una hipoglicemia, tal vez en cachorros, claro, pero en perros adultos ellos tienen que tener una reserva de glucógeno. Entonces, si se baja el azúcar no es porque no comió, sino que es porque simplemente ese mecanismo, ¿cierto?, de sacar glucosa a partir del glucógeno estaría inactivado. Entonces, es más bien la glucosa un indicador de funcionamiento del hígado en pacientes críticos que un indicador de nutrición. ¿Quiénes piensan, por ejemplo, que la albúmina? ¿No les parece que la albúmina podría ser un indicador de nutrición? ¿Quién piensa que sí y quién dice que no? Bueno, los que levantaron la mano y dijeron que no, tienen toda la razón. Porque la albúmina, a pesar de que es la principal proteína para
evaluar, digamos, la nutrición del paciente. En el paciente crítico deja de ser un marcador de nutrición y se vuelve un marcador de inflamación. Recuerden que cuando el paciente tiene que empezar a producir proteínas de fase aguda, proteína C, fibrinógeno, aptoglobina, todas estas proteínas asociadas a la inflamación, el hígado deja de producir albúmina. Entonces, la albúmina es un indicador negativo, un marcador negativo de inflamación. Entonces, la hipoalbuminemia en paciente hospitalizado no se debe interpretar como desnutrición, aunque es una condición que hay que resolver y que hay que resolver seguramente desde la ingesta. Es una condición más asociada a la inflamación. Entonces, la verdad es que la pregunta es así como medio truculenta o capciosa. No existe un marcador temprano ideal. Algunas personas han planteado que el colesterol puede ser un indicador mucho más fidedigno, digamos, de nutrición que la glucosa y la albúmina, porque es raro que un paciente, a no ser que no esté comiendo bien, empiece a bajar los niveles de colesterol. ¿Y por qué el índice de masa corporal o el índice de condición corporal o el pelo de mala calidad no son indicadores tempranos? Porque para que un perro le ponga el pelo feo en un hospital tiene que pasar ahí pues más de una semana o 2 semanas, y lo mismo para que se empiece a poner flaco, se necesitan más de 3 o 4 días. Entonces sí son indicadores, pero no serían indicadores útiles o tempranos. Entonces no existe un marcador temprano ideal. No hay riesgos asociados a la alimentación temprana. Ahorita vamos a ver algunas condiciones que la contraindican, pero en términos generales, si el paciente viene comiendo, puede seguir comiendo. Y no se debe retrasar la nutrición en pacientes enfermos. Acá sí están. Entonces, ¿cuáles serían los beneficios nutricionales y no nutricionales de una alimentación temprana? ¿Cierto? Entonces, disminuye las lesiones pues musculares, ¿cierto? Mantiene la integridad de los enterocitos. Yo creo que ya nos han hablado millones de veces de lo importante que es la glutamina o que son estos aminoácidos para la nutrición del enterocito, y que el enterocito, que es una pieza vital no solamente para el sistema digestivo, sino para el sistema inmunológico, solamente se nutre a través de la luz intestinal. Entonces, si nosotros no le damos comida a través de la luz intestinal, ese paciente va a atrofiarse la mucosa, va a perder esa capacidad o esa barrera mucosal, y eso va a tener unas consecuencias inmunológicas importantes, ¿cierto? Y también hay algunos nutrientes que vienen acompañados de antioxidantes, entonces ayudan a modular la inflamación. Condiciones para iniciar un protocolo de alimentación. Acá dicen anorexia por más de 3 días. Ojo, no es desde que el paciente llegó al hospital. Hay veces los pacientes llegan al hospital y ya llevan los 3 días de no haber comido. Entonces yo no voy a esperar otras 72 horas para empezarle a dar comida. Si él ya venía hace 1 o 2 días perdiendo o comiendo poco, yo ya tengo que empezar a pensar en cómo lo voy a alimentar. Comiendo poco por más de 7 días, una pérdida de peso anticipada mayor al 10%, disminución en la condición corporal o atrofia muscular severa. Los pacientes que llegan flacos al hospital, sobre todo si son cachorros, empiece tempranamente a alimentarlos, porque recuerde que ningún paciente engorda en el hospital. Los veterinarios sí engordamos en el hospital, pero los pacientes no. Condiciones especiales, sí o sí, en las que debemos considerar un inicio de una alimentación enteral temprana: traumatismo severo, sobre todo si hay traumatismo maxilofacial, un gato que se cayó de una altura, usted ya sabe que ese gato puede intentar comer, pero ese gato es poco probable que se coma lo que él necesita comerse al día. Entonces usted debería considerar, ahorita vamos a ver, la implantación de una sonda para empezarlo a alimentar. Pacientes con heridas o quemaduras grandes, pacientes con diarreas o vómitos. Vamos a ver que los vómitos también hay veces contraindican la alimentación, pero no cualquier vómito. Ventilación mecánica o hipoalbuminemia. ¿Cuáles son contraindicaciones relativas? ¿Cuáles son pacientes en los que yo tengo que decir, ve, de pronto no se beneficia de la alimentación? Entonces, pacientes que tengan compromisos severos de conciencia, un paciente que tenga un trauma craneoencefálico severo, que yo sepa que él no es capaz de deglutir, o que si no es capaz de deglutir le pongo una sonda, pero que el paciente no sea capaz de proteger su vía aérea. ¿Por qué? Porque se puede complicar con una broncoaspiración. Entonces, pacientes con compromiso de conciencia, pero sobre todo los que no puedan protegerse la vía aérea. Si este paciente está intubado y yo lo voy a tener intubado porque está en ventilación mecánica 2 o 3 días, el riesgo de broncoaspiración se cancela porque él tiene un tubo endotraqueal que lo protege. Este paciente podría
Cuando esté estable hemodinámicamente, iniciar su alimentación enteral. Pacientes con hipertensión abdominal, presiones intraabdominales por encima de 10 milímetros de mercurio, no son pacientes a los que nosotros les vamos a dar alimentación enteral, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque esta presión intraabdominal no nos va a permitir incrementar o administrar más volumen al abdomen. Entonces este paciente que tiene una hipertensión intraabdominal moderada, yo tengo que mirar cómo voy a disminuir cualquiera que sea la causa. Si es una ascitis, la voy a drenar; si es un neumoperitoneo, lo voy a drenar; si el paciente tiene una torsión gástrica, con mayor razón no tendría sentido alimentarlo, pero cualquiera que sea la causa, si hay un cáncer, alguna cosa que yo pueda para disminuir esta presión intraabdominal, o peor si es un edema visceral, como ocurre en el síndrome compartimental abdominal, entonces yo a este paciente no lo puedo alimentar. Si la PIA está alta, yo no lo puedo alimentar. Y por tercero, pacientes que tengan hipotensión. Todos los pacientes que estén severamente hipoperfundidos o hipotensos, no tiene sentido que yo los alimente. Recuerden que en los manejos, digamos, titulados del paciente crítico, hay un cajón muy grande que nosotros tenemos en la primera hora, ¿cierto? Una de las responsabilidades más grandes que tenemos en la primera hora, y es normalizar la presión arterial, y en 6 horas tenemos que normalizar la perfusión. O sea, lo primero que usted tiene que hacer es devolverle la perfusión, y después ya usted empieza a pensar en alimentación. Yo hablo de alimentación temprana, pero del paciente hemodinámicamente estable. Y ojo que hay pacientes que están estables pero con soporte vasopresor elevado, pacientes que tienen valores de noradrenalina por encima de 1,5, de 2 microgramos por kilogramo minuto. Ese es un paciente que todavía está muy mal, que usted lo tiene con una presión arterial alta, pero el esfuerzo que usted está haciendo o la vasoconstricción en la que usted los está sometiendo es muy severa. Esa comida seguramente se va a quedar ahí en el intestino, ese paciente va a tener un hilio y ese paciente no va a responder. Entonces, si el soporte vasopresor está muy alto, ese tampoco sería un paciente en el que yo consideraría realizar una alimentación. Pero por eso pongo contraindicaciones relativas, porque todo esto tiene unos matices, como ustedes se dieron cuenta. No hay un punto de corte absoluto en el que uno no debería hacerlo, simplemente son recomendaciones para uno tener en cuenta. Entonces, riesgos de broncoaspiración, hipertensión abdominal por hipoperfusión del intestino, porque literalmente no le cabe, o pacientes con hipoperfusión general, porque recuerden que el intestino pues es el órgano como que el sistema cardiovascular menos quiere. Entonces, si el paciente no tiene conciencia, no tiene presión arterial, todavía está pálido, todavía está muy ido, ¿usted para qué lo va a alimentar? Si no tiene sangre en el cerebro, mucho menos va a tener sangre en el intestino, o si no tiene sangre en el riñón, mucho menos va a tener sangre en el tracto digestivo. Entonces eso sería una bobada. Antes es arriesgarlo a que haya más alteraciones, digamos, asociadas a un vómito o algo así. Segundo principio importante, los veterinarios, ¿ustedes qué piensan? ¿Que comer es importante o no es importante? Como yo sé que no me van a responder, les voy a responder. Si los veterinarios comen, comer es muy importante. Comer es una de las cosas más importantes de la vida. Voy a aprovechar que estamos a esta hora, llenos ya, ¿cierto? Y les voy a mostrar entonces un asado de costichi, ¿cierto? Eso es costilla y chicharrón mezclado, que es como una mezcla así que se inventaron en el infierno para tener metabolismo directamente en las coronarias. Pero si nosotros los veterinarios consideramos que comernos esto es importante, ¿por qué los pacientes de nosotros los hacemos pasar hambre? Yo recuerdo, y aprovecho para generar un poquitico de polémica acá, hace muchos años, cuando yo estaba estudiando, le decían a uno, ese perro está vomitando. No, hay que darle 48 horas de ayuno porque está vomitando, ¿cierto? O el caso, pues, por ejemplo, la pancreatitis. ¿Sí, la pancreatitis? No, entonces 3 días sin comer para que se cure la pancreatitis. No, esas son cosas que ya están muy rebatidas y que ya se sabe que realmente él sí puede comer, lo que pasa es que no puede comer cualquier cosa. Hay unas condiciones puntuales que tiene que tener el alimento, pero todos los animales deberían comer. Nadie se alivia aguantando hambre, nadie se alivia aguantando hambre. ¿Listo? Entonces, primer punto, habíamos dicho, todos los pacientes necesitan una valoración. Segundo punto importante, como los veterinarios comen, los pacientes de los veterinarios también deberían comer. Comer es muy importante. ¿Listo? Nunca retrasar la nutrición.
Ahora sí, ¿qué les debemos dar a los pacientes? Entonces, esto también lo hemos sabido hace mucho tiempo, cuáles son los requerimientos de proteína o cuál debería ser el aporte de energía metabolizable para los perros y los gatos en cuanto a proteína, grasa y carbohidratos, ¿cierto? Entonces los gatos obviamente reciben mucha más energía a partir de las grasas y de las proteínas que de los carbohidratos. El perro es un poquito más omnívoro en este sentido y no tiene tanto problema. Por eso ya lo saben muy bien las personas que prepararon pues como los alimentos comerciales. Después de que nosotros valoramos los factores de riesgo, entonces vamos a calcular los requerimientos de ese paciente. Hay unas máquinas que evalúan la calorimetría del paciente. Es como parecido a un capnógrafo, pero evalúa cuántos son los requerimientos de energía de un paciente. Hay que repetirlo. ¿Por qué? Porque uno en medicina no necesita. Se me fue el libro. Hay unos equipos que miden los requerimientos calóricos de los pacientes, pero eso no tiene, digamos que no es un equipo sustentable, porque lo que te aporta es una respuesta muy pequeña, y generalmente son equipos costosos, entonces los utilizan más en investigación. Pero digamos que esta formulita, que es una fórmula que lleva muchos años y que todos nosotros nos la sabemos de memoria, es una fórmula que se acerca muy bien a lo que podríamos cuantificar con un equipo de valoración pues como calorimétrica del paciente. Entonces, animales entre 2 y 30 kilos, que vamos a considerar un paciente estándar, más o menos con la misma rata metabólica. La fórmula es 30 por los kilogramos de peso actual más 70. Ojo. Si nosotros estuviéramos en una consulta y estuviéramos hablando de un perro obeso, entonces no necesariamente lo hacemos con el peso actual, sino con el peso ideal. Pero para el paciente que está hospitalizado, yo lo que no quiero es que él pierda peso, lo voy a hacer en el hospitalizado con el peso actual del paciente. Entonces yo hago este cálculo, kilogramos de peso del paciente por 30 más 70, y lo que me dé son las cantidades en kilocalorías que le debo aportar en un día a ese paciente. Si es que el paciente pesa menos de 2 kilos o más de 30, van a encontrar algunos libros que dicen más de 40. A mí me parece que esos perritos entre 30 y 40 están, pues no habría mucha diferencia significativa si usted utiliza una o la otra fórmula, la que le plazca. Eso es lo que nos va a dar en kilocalorías. Y yo me acuerdo cuando yo vi esto en cirugía, creo que el profesor de cirugía nos enseñó a calcular esto. Entonces nos decían, y también durante mucho tiempo nos decían, bueno, y esto usted lo tiene que calcular por un coeficiente. Entonces si el paciente está quemado, multiplíquelo por 2, si tiene sepsis por 1,7, si tiene una fractura por 1,2. Realmente esas son condiciones que actualmente no se consideran, es decir, multiplicar esto por algún factor no es necesario. ¿Por qué? Porque el paciente, con que usted le dé esto, ya está haciendo una acción muy buena. Si usted le da más de lo que él necesita, ¿para qué eran esos factores? Porque decían, no, es que los requerimientos energéticos son mayores, denle más. Primero, usted no alcanza al final del día a darle lo que él necesita. Y segundo, ya vimos que el metabolismo del paciente también está alterado, o sea, los mecanismos por los cuales él puede absorber ese alimento, y convertirlo en una sustancia útil para el cuerpo también están alterados. Entonces no es necesario, de hecho no es recomendado multiplicar esto por nada. Pacientes delicados, yo le voy a dar esto y le voy a dar esto. De nuevo, hay unas excepciones. Un paciente que no está hospitalizado, sino que tiene una quemadura o tiene una baja condición corporal, pues hay otras cosas que yo puedo hacer por él. Valdría la pena multiplicarlo por 1,2 hasta 1,5, pero tiene que ser un paciente que no está estresado dentro de nuestra clínica, sino que está en la casa. Y con el sobrepeso pasa lo mismo. Si a mí me llega al hospital una gatica así de hermosa, pues porque esta gata es una postal, pero además de ser hermosa, es así de barrigoncita y yo la tengo que hospitalizar, yo no me voy a preocupar porque ella baje de peso. Ya sí debería bajar de peso en algún momento de su vida. O sea, que cuando ya usted le dé de alta, preocúpese por bajarle de peso, pero mientras ella esté hospitalizada no es necesario, de hecho no es recomendable que baje ni 1 miligramo de peso. Ellos, los que son gorditos en el hospital, gorditos se tienen que quedar, no los vamos a dejar bajar de peso, eso sería más grave todavía. Pues en el gato yo creo que no tenemos que decirlo, pero sabemos que hay una condición muy importante cuando entran en un catabolismo acelerado o en una inanición,
que es el desarrollo de una lipidosis hepática, por ejemplo, pero incluso en el perro, aunque no es tan dramático el desenlace, también el catabolismo que sufren los perritos gordos es más dramático y generan más sustancias proinflamatorias que un animal normal o flaco. Después de que yo determino los requerimientos calóricos, entonces yo tengo que calcular los requerimientos de proteína. La mayoría de alimentos balanceados ya vienen a una concentración en la que usted lo que calcule de kilocalorías le va a dar suficiente aporte proteico, pero si no, entonces tenemos que buscar una manera de adicionar, ¿cierto? Hay unas condiciones, por ejemplo las heridas, nosotros vemos muchas heridas que no son específicamente de pacientes críticos, pero que sí eso implica cuando hay que hacer terapias de vacío, que el paciente esté hospitalizado, y estas terapias de vacío generalmente disminuyen bastante la cantidad de albúmina, porque generan pues como un gradiente negativo, y nosotros ya sabemos y se sabe que el BAC o la terapia de presión negativa genera pues como una disminución significativa de la albúmina, sobre todo pues si es en peritonitis. Entonces estos pacientes tienen unos requerimientos mayores de proteína, ¿cierto? Y una de las condiciones para uno disminuir digamos, el déficit específico de proteína, en inglés se conoce como el PEM, que básicamente es una malnutrición específica de proteínas, está asociada sobre todo a cirugías, a traumatismos severos, quemaduras de gran extensión o heridas de gran extensión. Y pues una condición muy importante es que la hipoalbuminemia nos va a afectar un montón de cosas como el flujo sanguíneo, la perfusión y la reparación del tejido. Es decir, biológicamente una de las cosas más costosas para el cuerpo es la proteína, y una enfermedad que nos genere un gradiente negativo o una relación negativa para proteína pues va a empeorar el desenlace del paciente. Entonces tratamientos como terapias de vacío, fracturas o heridas graves hacen que haya mayor demanda del cuerpo por proteína. ¿Cuáles serían las claves para evitar una desnutrición específica por proteína? Pues garantizar que el aporte calórico sea el adecuado, porque si el paciente no tiene un aporte calórico adecuado, lo que va a hacer es sacar su propia proteína. Entonces, una de las condiciones más importantes para reservar la proteína es garantizar un aporte calórico importante. Y aportar aminoácidos específicos a las dietas de pacientes críticos como glutamina, arginina y proteínas diferentes en caso de pacientes con enfermedad inflamatoria del intestino delgado. Hay una teoría que no está completamente, digamos, establecida, pero todos los gastroenterólogos lo saben, y es que el paciente con una enfermedad, no necesariamente enfermedad inflamatoria del intestino delgado, pero digamos una parvovirosis o una yardiasis, cualquier enfermedad aguda del intestino, como separa esas células de la mucosa intestinal, favorece a que se desarrollen condiciones de hipersensibilidad, porque como esas células están separaditas, la proteína que yo le esté dando en ese momento, el cuerpo después, por esos mecanismos de fuga intestinal y por todos esos mecanismos de separación de las células endoteliales, hace que se expresen unos factores o unos anticuerpos a la proteína que usted esté dando en ese momento. Entonces muchos pacientes que tienen enfermedades inflamatorias crónicas por cualquier otra cosa, después podrían desarrollar un tipo de intolerancia alimentaria por la sobreexposición a esas proteínas. Y si un paciente que ya tiene una alergia alimentaria o tiene una reacción a una proteína específica, pues durante una hospitalización yo lo único que no debería hacer es darle esa fuente de proteína, porque va a ser contraproducente. ¿Cómo calculo entonces los requerimientos de proteína? Yo puedo hacer esto en dos sentidos. Lo puedo hacer en el sentido que el paciente simplemente tenga una enfermedad en la que yo no debería darle tanta proteína. Entonces, si yo hice el cálculo de ahorita y me da, ese paciente necesita 500 kilocalorías de energía pues al día, ¿cierto? Un perro necesita 500, entonces acá me dicen que por cada 100 gramos de kilocalorías el paciente necesita de 4 a 5 gramos de proteína, o sea que si necesita 500 kilocalorías, lo que yo le voy a dar son 20 a 25 gramos más o menos de proteína, ¿cierto? Si el paciente tiene una enfermedad renal, entonces el aporte debería ser inferior, y aquí es muy importante, yo ya les dije, los preparados comerciales ya vienen con un balance
respetando más o menos esta proporción para el paciente estándar. Entonces, por eso el paciente que tiene una enfermedad renal o hepática, yo no le puedo dar el mismo concentrado o el mismo alimento, perdón, que le voy a dar a un paciente estándar, porque seguramente le voy a dar más proteína de la que necesita. Y el escenario contrario ocurriría en el paciente en que yo quiera aportarle adicionalmente más proteína. Entonces yo le voy a dar la preparación comercial y me voy a dar cuenta que me quedo unos puntos por debajo. Entonces ya lo que habría que hacer es buscar esos gramos de proteína, se los puedo aportar con una proteína que vaya directamente, ¿cierto? Hay proteínas comerciales, concentrados de albúmina, de soya también, aunque en el perro pues ya sabemos que desde el punto de vista metabólico la soya no es una, o sea, usted le puede dar, no sé, X cantidad de proteína, pero la absorción no hace que sea tan eficiente. Yo creo que más fácil la albúmina sería una condición ahí, me parece práctica y me parece pues que sería más recomendable porque se absorbe bastante bien. Desde el punto de vista biológico es muy eficiente en el perrito y en el gato, más en el perro. O se le podría dar proteína a base de proteína animal, carne, pollo o pescado. Pues. Consideraciones especiales de las preparaciones comerciales, entonces preferir dietas para animales, fuentes de proteína animal. La mayoría de las dietas comerciales aportan para pacientes críticos entre 1.2 a 2 kilocalorías por ml, casi todas se mueven en ese rango. Deben ser semilíquidas o líquidas porque hay que administrárselas por jeringa o por sonda, y de todos modos son de mayor palatabilidad cuando vienen blanditas. Deben ser ricas en grasas, bajas en carbohidratos y diseñadas para satisfacer las necesidades de un paciente adulto. De nuevo, ojo con los cachorros, porque hay veces hay que suplementar con mayor necesidad la proteína. Entonces acá simplemente hay un ejemplo de la energía metabolizable de algunos de los preparados comerciales, pues a los que nosotros tenemos acceso, algunos acá, otros no, y miremos entonces cuál es el aporte calórico, ¿cierto?, que hacen estos alimentos y la densidad pues como de nutrientes, ¿cierto? ¿Cuál sería mi primera estrategia? Hombre, yo tengo que hacer todo, absolutamente todo lo que esté a mi alcance para que el animal coma a voluntad. Entonces yo voy a calcular cuánto se tiene que comer el animal y voy a ofrecérselo de una manera. Si se lo tengo que calentar, se lo caliento. Si el propietario tiene que ir, que vaya y le dé comida. Si hay que sobarlo, si hay que cargarlo, si hay que cantarle. Todo lo que yo tenga que hacer para que el animal coma a voluntad es válido. En el gato hay que quitar collares isabelinos, hay que llevarlos a un lugar donde no haya perros. Todos nosotros sabemos ahora lo importante que es unas instalaciones que sean cat friendly, porque eso va a garantizar que el animal coma a voluntad. Hay un montón de fármacos que son orexígenos, entonces todo lo que yo pueda utilizar que no afecte, digamos, el resto de los tratamientos y que vaya a funcionar en el animal es perfecto. ¿Qué me preocupa a mí? Hay veces de algunas medidas que utilizamos para que coman, que si hay medicamentos que son orexígenos, inducen el apetito, pero es, digamos, muy efímero el efecto. Por ejemplo, lo hacíamos mucho antes con el diazepam y ahora se hace con dosis bajas de propofol. Entonces usted se lo pone, ve que come, pero el perro no se termina comiendo todo lo que, el gato, perdón, no se termina comiendo todo lo que se tiene que comer. Entonces me preocupa que hay veces estos medicamentos lo que hacen es retrasar la sonda, porque te dicen, ay, sí comió, pero entonces después van pasando las horas y resulta que al final del día no comió. Entonces yo les recomendaría que usen esos medicamentos con cuidado. O sea, si yo lo uso y veo que el perro se acaba toda la coca, y siempre que lo uso, la cipreptadina, por ejemplo, la mirtazaprida, siempre que lo uso, el animal se come todo lo que se tiene que comer al día, sígalo usando. Pero si usted ve que se lo pone y como que sí, como que no, come con mucho apetito, pero después ya no come más nada, no retrase para seguir aplicando 2 o 3 veces el medicamento, el uso de la sonda. Hay veces nosotros nos dejamos presionar por los propietarios y son como, no, intentemos, y en el intentemos nos pasan 2 o 3 días y ya se vuelve una alimentación tardía. Entonces este es el ideal, esto es lo mejor que nos podría pasar, pero no debemos retrasar, si no lo logramos, en la administración de una sonda. Condiciones entonces documentadas para favorecer que un perro y un gato coman. Entonces disminuir el estrés, incrementar la palatabilidad. Aquí
vale jugársela con lo que sea, entonces agregarle cositas que sean grasositas y que les ayuden, agregarles, bueno, todo lo que nosotros podamos utilizar para favorecer que el animal se lo coma, ¿cierto? Siempre darles comida fresca, nunca darles una lata que ya esté destapada, que ya esté guardada, ¿cierto? Menos pues como con hormigas o cosas así. Quitar el collar isabelino, que el animal tenga acceso a la comida, buscar todo lo que nosotros podamos hacer para que el animal coma. Ahora, hay una cosa muy importante de los medicamentos que ayudan pues como a favorecer la alimentación, es lo que yo les había dicho, ¿cierto? Que solo se deben utilizar si el animal necesita como ese empujoncito, pero si ya hay que hacer una terapia a largo plazo no estaría recomendado, o sea, no le tenga tanta fe. Inténtelo, pero si ya usted lo tiene que intentar 2 o 3 veces, renuncie a esa estrategia y rápidamente instaure una terapia pues por zonas. ¿Listo? Entonces acá nosotros vemos que tenemos 4 alternativas. Yo les voy a hablar de 2 que son las que frecuentemente nosotros más utilizamos. ¿Cuáles son esas estrategias? Entonces una sonda nasogástrica, una nasoesofágica y una sonda de esofagostomía. Esta es la diferencia en costos, esta es prácticamente regalada. La esofagostomía requiere una intervención algunas veces en quirófano, entonces puede ser más costosa, y esta funciona para alimentar un perro una semana máximo, 3-4 días, o un gato. Y esta funciona muy bien cuando lo tengo que hacer por unas semanas, 3-4 semanas. Hay veces tenemos gaticos que hasta 2 o 3 meses, pero ya son condiciones extremas y raras. Pero si yo lo tengo que hacer, por ejemplo, por un megaesófago, por una neoplasia pues en la vía oral, que el propietario quiera seguir teniendo vivo al paciente, lo más primordial digamos sería hacer una sonda de gastrostomía. Y finalmente la yeyunostomía, que funciona muy bien, pero cuando nosotros no podemos contar con el estómago. Recuerden que el estómago también sería pues como la ruta ideal. Características de la sonda nasoesofágica. Para mí esto es, por lo menos en mi clínica, es después de canalizar un perro, lo siguiente que hacen los estudiantes, los auxiliares, los veterinarios nuevos, todas las personas que ingresan a la clínica, es aprender a poner una sonda nasogástrica. Es una cosa sencilla, barata, rápida y extremadamente necesaria. ¿Por qué? Porque tiene un montón de beneficios. La puedo quitar si el animal ya no está comiendo, no tiene demasiados efectos adversos, no requiere una anestesia, y si no es para la comida, hay veces me ayuda con estos señores a no tener que darles la medicación, porque darle una medicación oral a un gato, por ejemplo, hay veces puede ser muy estresante. Entonces casi que por sospecha, cuando ustedes vayan alguna vez, los que han tenido oportunidad de ir al hospital de nosotros, van a ver que por ahí el 70% de los perros parecen como telefonistas, ¿cierto? Son siempre con su cosita ahí en la nariz, porque todos ya tienen al lado izquierdo por convención una sonda de alimentación nasogástrica, cachorros, adultos y gaticos. ¿Qué materiales necesito yo? Entonces una sonda siliconada de un tamaño adecuado, nunca va a poder ser mayor a 10 French, y ese de pronto es un limitante, que siempre la comida va a tener que ir diluida. Va a requerir sedación, puede ser un opiáceo, puede ser un alfa-2, casi nunca ya usamos fenotiacinas, pues, pero en caso de que solo tenga una fenotiacina, ketamina puede funcionar, un bolo de propofol también, si usted tiene confianza, puede mantener la vía aérea y ya sabe que va a pasar por ahí rápidamente, una mascarita hay veces de halogenados para gatos, bueno. Material para la fijación, que puede ser un material de sutura, nosotros siempre lo hacemos con nylon, pero yo he visto muchos reportes donde utilizan cianoacrilato, pues, que es la comercial Pegaloc. Una jeringa con solución salina y un instrumento para probar, que puede ser una radiografía o puede ser una capnografía. Lo primero que voy a hacer, aplicar un gel que sea anestésico. Siempre utilicen gel porque se disuelve mejor. Nunca utilicen anestésicos en spray, porque recuerden que la dosis de un anestésico en spray puede ser hasta de, si no estoy mal, hasta de una atomización
casi 10 miligramos, pues, y eso en un gatico que pesa 5 kilos es la dosis total de lidocaína, y muchas veces las personas sienten como una necesidad, ¿cierto?, exagerada de poner 2 o 3 aspersiones, entonces podemos estar dando una sobredosis de anestésico en un gatico. Entonces mejor utilizar el gel, lubrica y anestesia un poquitico, o podemos calcular la dosis de lidocaína, instilarla ahí por la naricita del animal. Lubricar la sonda, si yo utilizo anestésico local, pues la lubrico con gel, ¿cierto? No tiene que ser con un gel anestésico. Se introduce la sonda por la narina izquierda, tratando de irse lo más dorsal que se pueda, y como el paciente no debe estar completamente anestesiado, yo tengo que evaluar que él degluta y que por la orofaringe pase pues la sondita, ¿cierto? Es muy importante que el animal no esté anestesiado, porque uno de los riesgos sería que el paciente esté anestesiado completamente y que usted no lo tenga intubado, por ejemplo, y entonces ahí sí se puede ir la sonda por la vía aérea, y eso sería pues un error catastrófico. Puede haber sangrado, generalmente hay sangrado, hay estornudos, pero yo lo que he visto es que con la curva de aprendizaje, todas estas cositas cada vez nos van dando menos miedo y suelen ocurrir con menos frecuencia. En la medida en que uno se familiariza, ya le dejan de sangrar tanto los animalitos, pero es una cosa que hay que mostrársela o contársela al propietario, obviamente. Es fácil, rápido y económico. La primera opción en pacientes que yo pienso que se van a quedar pocos días en la clínica, y la mayoría del latado requiere una dilución 50-50. Entonces aquí es un problema porque estamos aportando más agua y estamos disminuyendo el aporte calórico. Pero una recomendación que me dieron hace poco y que me pareció muy sensata es, pues no diluyamos el enlatado en agua, sino que lo podemos diluir en una solución, por ejemplo, como el Ensure. El Ensure aporta por sí solo unas calorías. Entonces, si yo utilizo en vez de agua Ensure para diluir el enlatado, lo que yo estoy haciendo es que estoy diluyéndolo, sí, pero estoy diluyendo en una solución que de por sí aporta calorías. ¿Qué hago yo? Calculo entonces las calorías que aporta los gramos de enlatado, calculo las calorías que aportan los mililitros de Ensure, y van a ver que pues no se diluye tanto, o finalmente va a quedar una solución bien balanceada para el aporte calórico. Esa es una muy buena estrategia. Y siempre tratar de poner collar isabelino. Ese sería el último paso, fijarlo bien y utilizar un collar isabelino. Digamos que esa estrategia no nos funciona y queremos pasar adelante. Vamos a poner un tubo de esofagostomía. Entonces, ¿dónde estarían indicados? En anorexias parciales o totales, en perros y gatos asociados a enfermedad grave, traumatismos como traumatismos, lesiones como neoplasias, quemaduras de la cavidad oral o de la región maxilofacial. Pacientes que van a estar por más de 3 días en inanición, que yo pretendo que eso va a pasar, si se espera que el animal no va a comer en menos de 2 días. Y bueno, ya los habíamos mencionado, la anorexia siempre será un factor asociado a un pobre desempeño en pacientes críticos. El propietario pregunta, este es un trabajo que se publicó hace más o menos 1 añito y medio o 2 años ya, donde evaluaban pues como los factores de riesgo, ¿cierto?, de poner una sonda de esofagostomía. Las infecciones en el sitio parecen ser como las lesiones más frecuentes, pero de todos modos son poco frecuentes, y digamos que solamente de todos los pacientes que se evaluaron, que fueron 225 casos, solamente 3 tuvieron que ser realmente eutanasiados por problemas con el estómago. Entonces realmente los factores de riesgo, aunque existen, no son muchos. Estos serían los materiales: una sonda, pinzas hemostáticas, guantes, material de sutura y una cuchilla de bisturí. La ventaja, este sí requiere anestesia, pero poca, es económico todavía, la sonda puede permanecer por más de 10 días, se pueden dar formulaciones mucho más concentradas y semisólidas, no requieren estar tan diluidas. Esta es una complicación que yo les mencionaba ahorita de una sonda nasoesofágica que se fue por la tráquea, paciente que obviamente hizo una broncoaspiración posterior a la alimentación, y este es un ejemplo de la tabla que utilizamos nosotros para alimentar a los pacientes en caninos y felinos. Entonces acá está la formulita, acá se llena la tabla, Doctor, factor disculpe. de enfermedad, ¿sí? En este momento estamos viendo tu imagen, un pug
con el collar isabelino. No sé si de pronto seguiste Que se pasando la pausó. presentación. Sí, hace un Entonces, rato. ok, No sé para por que qué se... pronto... Voy a refrescar entonces acá. Gracias, Ricardo. Tío. Ahí pasó, dice esofagostomía. No, Ya en pasé este el slide. momento, Ya lo voy eh, a dejar de compartir. si Lo quieres voy a dejar de volver a compartir, perfecto. Ahí ya te vemos a vos. Bueno, ya voy a terminar para que no se me impaciente. No hay ningún problema, está súper interesante la charla. Ahí tengo un Ya, slide que dice esofagostomía. Vamos bien. correcto, vamos bien. Gracias, Ricardo. Entonces, indicaciones de la sonda de esofagostomía, ya les había dicho, anorexia parcial o total en gatos y perros asociados a enfermedad grave y sobre todo pacientes que nosotros consideremos que no se van a beneficiar de una sonda nasogástrica como neoplasias, quemaduras de la cavidad oral o de la región maxilofacial. Pacientes que yo ya sepa que se van a quedar ahí más de 3 días, es mejor cambiar de estrategia. Y si se espera que el animal no va a comer en menos de 2 días. Nosotros vamos a hablar con el propietario, entonces este es el trabajo que yo les decía, fue un trabajo hecho en 225 animales, ¿cierto? Y encontraron pues que menos de la mitad experimentaron complicaciones con la fijación o con la puesta de un tubo de alimentación, algunos sobre todo relacionados con el estómago, ¿cierto? Y solamente 3 pacientes fueron eutanasiados como resultado pues de las complicaciones. Entonces los materiales... les mencionaba yo ahorita, es un puntero láser, ¿cierto? Pinzas hemostáticas, guantes, un material de sutura, estos son los adaptadores universales para alimentación y cuchillas pues de bisturí. ¿Cuáles serían las ventajas de la esofagostomía versus la sonda nasogástrica, cierto? Entonces la sonda de esofagostomía, los dos requieren, bueno, este requiere una sedación, ya les mencioné, y este requiere una anestesia, pero una anestesia ligera, los dos son muy económicos, la sonda puede durar más de 10 días y permite formulaciones más densas, ¿cierto? Esta requiere formulaciones por el tamaño de la sonda mucho más pequeñas y no se aconseja por más de 5 días. Entonces acá les mostraba, yo ahorita les contaba que este fue un paciente que se le hizo una aplicación, pues o se le puso una sonda, una instalación de una sonda nasogástrica, pero no se tuvo en cuenta que quedó nasotraqueal y generó una neumonía por aspiración. Esta es la guía entonces o la tabla que utilizamos en caninos y felinos para la alimentación. Tenemos acá el pastelito de la formulita. Miren que yo les había dicho que hay veces la fórmula del cálculo, digamos, metabólico está de 2 a 45 kilogramos o hay otras tablas que dicen de 2 a 30. Realmente no creo que haya mucha diferencia. Calculamos entonces las kilocalorías día y este era el factor que utilizábamos de enfermedad, pero ya les dije que no es necesario utilizarlo. Entonces este va a ser igual a este. Y acá está el pastel, es un pastel muy viejo, donde aparecen las formulaciones comerciales, ¿cierto? Que hay y cuánto aportan en kilocalorías día. Entonces ya usted sabe cuántos ml le va a dar. ¿Qué hacemos nosotros? El primer día utilizamos 1/3 de la porción, el segundo día utilizamos 2/3 y el tercer día utilizamos el volumen total. A partir del tercer día el paciente se sigue comiendo el volumen total. ¿Cómo hacemos entonces para poner una sonda de esofagostomía? Entonces preparamos el sitio, se tiene que hacer una tricotomía del lado izquierdo del cuello idealmente, pero no es obligatorio hacerlo en el lado izquierdo. Hay veces tenemos acá catéteres venosos centrales, o hay veces pasa que estás haciendo una cirugía de tórax o de piel a este lado, o de la mandíbula a este lado, y para no tener que voltear el animal y afectar pues como el campo quirúrgico, si usted está por el lado derecho, la puede poner igual por el lado derecho. Es ideal por el lado izquierdo, pero no es obligatorio. El esófago, aunque viaja más por el lado izquierdo, acá a la altura del cuello, él fácilmente podría, uno disecarlo al lado derecho también. Entonces se realiza tricotomía del área caudal a la rama mandibular, preferiblemente, pero no exclusivamente, al lado izquierdo. Hay unas estructuras anatómicas que tenemos que referenciar: la yugular externa del lado izquierdo, ¿cierto? La rama mandibular, ¿cierto? Y el ala del atlas. Yugular, ala del atlas. Nuestra meta, ¿cierto? Sería llegar acá como a la mitad del cuellito,
Entonces introducimos una pinza hemostática curva, tratamos con la pinza hemostática de pasar a través de la rama mandibular y buscar este que va a ser nuestro objetivo. Cuando nosotros lleguemos a nuestro objetivo deseado, con la pinza y la curva hacia este lado, ¿cierto? Vamos a tratar de elevar lo que más pueda. En ese momento, otra persona nos va a sujetar la pinza o nosotros sujetamos la pinza y otra persona va a hacer la disección. ¿Qué tiene que hacer él? Hacer un corte de la piel, hacer un corte del tejido subcutáneo y finalmente cortar tanto el esófago que pueda sujetar la hemostática, la cuchilla de bisturí. Hago una ampliación acá para que vean que la mucosa esofágica es muy delgadita, pero es muy importante que la pinza pase completamente y que se corte todo. Hay veces si uno no diseca bien, aquí queda como un tabique y eso obstruye a veces el paso de la sonda. Vamos a pasar la sonda entonces, midiendo hasta el octavo espacio intercostal y ahí ponemos una marquita que puede ser con un Sharpie. Ya la pinza hemostática jala la sonda, pero la jala en sentido oral, la sacamos por la boquita, miren que esta es la sonda, y la sonda viene en sentido oral. Ustedes dirán, pero David, si vos la querés mandar para el estómago, ¿por qué la tratás de sacar para adelante? Es porque usted acá no es capaz nunca de darle la dirección que necesita. En cambio, si usted la saca por acá, la voltea y la dirige en esta dirección, en sentido oral hacia el estómago, ahí usted sí lo va a lograr. Introducción de la sonda finalmente por la cavidad oral y ya después de que usted sí la introduce por la cavidad oral, entonces jala lo que queda faltando aquí y ya ella sí va a quedar en el sentido que necesitamos, que es en el sentido oral. ¿Listo? Tomamos una radiografía para confirmar. Hay muchas formas en que ustedes pueden confirmar, pero yo les recomendaría siempre que tomen una radiografía. Eso es clave para saber que la sondita queda en el esófago y no que queda en el estómago. La fijamos con una sutura pues como en patrón de calzado romano o de trenza china que le llaman, y podemos poner un vendajito para proteger pues esa zona. Terminada de puesta la sonda, entonces podemos empezar más o menos unas 3 o 4 horas después, o dependiendo del protocolo anestésico que hayamos utilizado, hacer una alimentación del paciente. Y dependiendo del calibre de la sonda, sabremos finalmente si requiere que sea disuelta la solución o la preparación comercial, o si puede ir en la concentración pues como adicional. Tercera conclusión entonces que vamos a tomar el día de hoy. Si yo tengo que calcular una dosis, una vía, una concentración y una frecuencia, la alimentación es en el hospital un tratamiento, y considerémoslo así. Es tan importante alimentar este animal como lo es darle antibióticos, como es darle analgésicos, como es garantizar la limpieza de una herida. O sea, la alimentación no está por menos, porque todas estas cosas las tengo que calcular para cualquiera de los otros medicamentos que yo tengo que dar en el hospital. Entonces, conclusiones: todos los pacientes hospitalizados deben recibir una valoración nutricional, no se debe retrasar el aporte de alimento y la alimentación en el hospital es tratamiento, hace parte de nuestro protocolo integral de tratamiento para el paciente delicado. Pueden buscar en este momento en Google guías de la UASABA para la alimentación de pacientes hospitalizados y tradúzcanlo y adáptenlo a su clínica veterinaria, pero les va a contar un poquitico lo que yo les conté. Semaforito verde para paciente que yo pienso que no tiene un trastorno severo, amarillo para el que yo pienso que no se va a recuperar muy rápido, y rojo para el que definitivamente está en un riesgo importante de inanición o de caquexia. Establezco entonces mi plan y lo voy a clasificar dependiendo de si le funciona el tracto digestivo superior, si no le funciona, o si todo el tracto digestivo no le funciona. Si le funciona el tracto digestivo superior, entonces yo le voy a dar nutrición enteral por una sonda nasoesofágica o nasogástrica. Si el paciente requiere por alguna razón una laparotomía y va a estar enfermo por más de 5 días,
podría considerar de una vez poner una gastrostomía, o si no, se la puedo poner por endoscopía. Realmente estas condiciones, aunque están reportadas, son cosas que la verdad se hacen muy poco en medicina, bueno, por lo menos en el contexto de mi clínica veterinaria. Yo sí he puesto en mi vida, son por ahí 3 sondas de gastrostomía, pero son enfermedades muy crónicas relacionadas con polirradiculopatía, ¿cierto? Pacientes con megaesófagos o con cosas que no se pueden tratar con ninguna otra medida y que los propietarios pues deseaban, ¿cierto? Que se hiciera algo y ahí se les implanta una sonda de gastrostomía. Pero de resto, lo más probable es que pongamos una sonda de esofagostomía. Y si el paciente no tiene absolutamente nada funcional del tracto digestivo, entonces utilizar o recurrir a una alimentación parenteral, que ya eso sería pues un tema para otra charla. Llenamos una ficha, como una ficha de la historia clínica, donde obviamente aquí arriba irían los datos del paciente, y después partimos por la fecha en la que se empieza el protocolo de alimentación, peso del paciente, condición corporal ese día y el score de músculo, ¿cierto? Ruta de alimentación, entonces voluntaria, asistida por vía tubo, qué dieta se le va a administrar, qué tipo de dieta, los requerimientos o qué porcentaje se le va a dar por día, ¿cierto? El número de alimentaciones y consideraciones especiales. Entonces calculamos los requerimientos en kilocalorías, ¿cierto? Eso es lo que nos va a dar las kilocalorías por día, y después lo vamos a dividir por la concentración de calorías en ml o en gramos del alimento que le vamos a dar. O sea que eso nos va a dar los ml o los gramos de alimento que le vamos a dar. Lo vamos a dividir por la cantidad finalmente, acá me perdí, kilocalorías por gramo, y finalmente, bueno, aquí se hace la división del medicamento, kilocalorías por gramo, y acá ya se hace la formulación de cuántos gramos o mililitros del alimento le vamos a dar por día, y después lo dividimos por las porciones que le vamos a dar. Entonces acá aparece cuántos gramos o cuántos ml se le van a dar por ración. Y entonces uno llena una ficha como si estuviera llenando una hoja de tratamiento. ¿A qué horas? ¿Qué se le ofreció? ¿Cuánto se le dio? El método que se utilizó, cuánto se comió el animal y si cumplió o no cumplió los requerimientos que estaban planteados para esta toma, y por ejemplo si vomitó, si no vomitó. Recuerden siempre que se utilicen sondas, que no lo mencioné antes, uno vacía primero el contenido y después aporta un contenido nuevo, porque sobre todo los pacientes con gastroenteritis o con ilio suelen tener todavía remanentes de alimento en el abdomen, y esto es muy bueno porque disminuye las náuseas, disminuye el vómito. Además usted puede cuantificar ese líquido para el balance de líquidos. Y listo, los dejo con una bella foto para amenizar la noche, y para los que no hayan comido les dé más hambrita. Ahora vamos, tengo entendido, la presentación de Ricardo y después podemos responder las preguntas. Listo, doctor, muchas gracias. Entonces, pues, después de que nos dejaras con tan excelente antojo, es el momento para antojarlos a ustedes de nuestra nueva dieta para paciente crítico que se llama CN. Es nuestra nueva dieta de purina que viene a resolver como tal, como todas esas condiciones y problemas de las cuales ya nos ha... Entonces, cuando hablamos de este tipo de dietas, es una dieta que está indicada para pacientes en situaciones, como bien vos decías, o sea, ese paciente de cuidados intensivos también está incluyendo esos operatorios, esos pacientes que tienen unas cirugías de mayor complejidad, están en estado de convalescencia, anorexia, estados de desnutrición o estrés como tal alimentario, y en casos de lactancia. Importante lo que vos decías, o sea, este tipo de dietas te dan un soporte nutricional, y la idea es no dar un ayuno prolongado en los pacientes y poder recurrir como a las técnicas que vos ya nos has enseñado durante la noche. Cuando hablamos de las propiedades y de los beneficios claves de esta dieta, de nuestra dieta CN, hablamos de que tiene una densidad energética superior, hablamos de que tiene un alto contenido de grasas y de vitaminas antioxidantes, y tiene una textura que va a facilitar la alimentación y va a incrementar como tal los temas de gustosidad y palatabilidad de los pacientes.
Cuando hablamos directamente como tal de la densidad energética, entonces vamos a tener dos factores importantes que ya el doctor nos venía comentando ahorita. El primer factor es que incrementamos los niveles de proteína en nuestra dieta. Esto es con el fin de generar un buen aporte y un buen equilibrio proteico y ayudar a favorecer todos los procesos de cicatrización. Bien lo decía ahorita el doctor, que en esos casos donde hay quemaduras o donde hay ciertos tipos de lesiones, los requerimientos proteicos del organismo se pueden incrementar y obviamente pues estos van a salir de la nutrición. Adicional a eso, pues nos van a favorecer para el tema de la formación de fibroblastos y la síntesis de colágeno. Entonces acá ya tenemos una primera condición que está garantizando que está supliendo nuestro producto. El segundo punto importante es nuestro aporte kilocalórico a partir de las grasas. Entonces recordemos que las grasas tienen una densidad energética mayor, o sea, casi que el doble de las proteínas y de los carbohidratos, y por ende esto también me va a permitir que la energía metabolizable en nuestro producto nos aporte 1.35 kilocalorías por gramo de alimento. De esta manera, pues yo realmente lo que voy a hacer es disminuir los volúmenes y disminuir la cantidad de alimento presente o que le voy a suministrar a nuestro paciente. Acá nosotros tenemos también, o sea, como una guía práctica en cuanto al tema de los requerimientos energéticos en reposo, o ya cuando nosotros tenemos que hacer un paso, o sea, cuando ya el paciente quizás vaya para la casa o en algunas condiciones que lo requieran, para tener un requerimiento energético diario. Entonces, esta es como una guía fácil que ustedes como clínicos van a poder utilizar también o se van a poder guiar en caso tal pues de que lo requieran. Y si vemos acá, resaltamos algo importante que el doctor decía durante la charla, y es el tema de que las fuentes proteicas pues, sean fuentes proteicas de origen animal, que es una característica pues, que nosotros vamos a tener. Importante, no solo las grasas, sino también el tema de los ácidos grasos funcionales. En este caso estamos hablando de los omegas 3. Ya sabemos que esos omegas 3 ayudan a reducir los eicosanoides proinflamatorios y pues estos son indispensables también para preservar la integridad de la membrana celular y mantener pues como tal la permeabilidad de la misma. Entonces acá estamos hablando de omegas 3 EPA y DHA directamente, que me van a ayudar también a esa barrera cutánea y a prevenir la pérdida de agua transdérmica y por ende también a mejorar los procesos de cicatrización. El tema de la arginina y el zinc, el doc ya nos lo comentaba durante la charla. La arginina es precursora del óxido nítrico, por ende va a generar vasodilatación y me va a ayudar a los procesos de angiogénesis y a los procesos de cicatrización. El tema en el zinc, vamos a hablar de que nos va a ayudar a la función inmunocutánea activa, ¿cierto? Y a favorecer como la formación de colágeno y la proliferación de nuevas células. Otro punto a favor de nuestra dieta es que es rica en antioxidantes. Acá estamos hablando realmente de la vitamina C, vitamina E, que nos ayudan a captar esos radicales libres que van a ser productos de las quemaduras, de parásitos, de contaminaciones o infecciones o de esa injuria que ha sufrido el organismo o que está sufriendo nuestro paciente. Entonces, por medio de estos antioxidantes estamos disminuyendo esos efectos innecesarios de los radicales libres. Otro punto a favor, y acá resalto de que esta dieta ya ha sido probada en diferentes clínicas de Colombia, ¿cierto? Donde hemos hecho pruebas a partir del paso de las mismas por sonda de alimentación. Entonces, como decía el doctor, estas dietas nos dan facilidad de pasar por sondas por esofagostomía o gastrotomías o por sondas nasoesofágicas. En el caso de que utilicemos sondas de pronto lo que podemos hacer es una dilución 1 a 1 y si la sonda ya es muy pequeña, un paso por un tamiz. ¿Para qué? Para que eliminar esos residuos un poco más gruesas y de esta manera poder facilitar como tal el paso por la sonda. Dejo, o sea, dentro de los ensayos que realizamos, pues la facilidad que podíamos pasar el alimento con este tipo de jeringas que están indicadas como para la nutrición o por paso de sondas, por el tipo de acople que manejan. Entonces con estas jeringas pues realmente evidenciamos que el paso de nuestra dieta por la sonda era mucho más fácil. Y otro punto muy importante, y es que cuando yo ya tengo una vía oral habilitada,
pues también el tema de la palatabilidad nos va a ayudar en estos pacientes quisquillosos o que están en ese estrés por encontrarse en la clínica. Entonces vemos que el tema de la palatabilidad de nuestra dieta es un factor muy importante que fácilmente los pacientes acceden a ella. Entonces, para mí ha sido un placer mostrarles como tal nuestro nuevo producto para el paciente crítico, es nuestra CN Critical Nutrition, y ya entonces enseguida le doy paso a Cristian Villada para nuestro sorteo. Recordemos que en la noche de hoy vamos a tener entonces el sorteo de una cafetera Dolce Gusto y de unos kits victorinos. Y terminado como tal nuestro sorteo, entonces ya habilitaríamos las preguntas.